Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la psicopatología, que es la memoria. La memoria es una función mental superior, por la cual nosotros vamos a tener las características humanas de poder recordar eh, desde pequeños hasta grandes eventos, ¿no? Sin memoria, la vida no sería como la conocemos. La memoria, entonces, la podemos definir como un proceso que permite la conservación de la información transmitida por un estímulo una vez que el estímulo no está presente, donde también van a intervenir otros procesos, es decir, que no es aislada, sino también interviene lo que es la motivación. Para que haya memoria es necesario que toda la información pase por cierto tipo de procesamiento, en la cual la primera es fijamos la información. Suponemos que para fijar la información el estado de conciencia y la atención tienen que ser adecuadas, si no esta fase no ocurriría. Esta información tiene que pasar a decodificarse, es decir, vamos a darle un sentido a un determinado tipo de información. Vamos a retener la información y posteriormente, cuando lo requiramos, vamos a evocar. Recordamos también que esto mucho depende de cuán intenso sea el estímulo y cuán repetitivo sea un estímulo, como para poderlo evocar. Entonces, para hablar de memorias, vamos a intentar sistematizar esta información para que ustedes puedan entender. Tenemos a la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Hablamos de memoria sensorial, ¿no? A un tipo de memoria relacionada con los órganos de los sentidos. Para el sistema visual tenemos la memoria icónica y para el auditivo tenemos la memoria ecoica. También tenemos otro tipo de memoria que nos sirve para poder trabajar constantemente con la información que se nos viene dando, que es la memoria a corto plazo. Este tipo de memoria es fundamental para realizar algunas de nuestras funciones. Este tipo de memoria se la puede explorar pidiéndole al paciente que recuerde 5 palabras y después de 5 minutos volvérselas a preguntar. Hablando ya de otros sistemas, tenemos la memoria a largo plazo. Entre ellas vamos a tener dos tipos de memoria, no declarativas y declarativas. La memoria no declarativa está la procedimental, que se refiere más a hábitos y habilidades. Por ejemplo, cuando uno aprende ciertas funciones como manejar bicicleta, tiene que ver con este tipo de memoria. Y la memoria declarativa tiene que ver más bien con otro tipo de información que vamos a tener. Tenemos dos tipos de memoria. Una de ellas es la memoria semántica. La memoria semántica tiene que ver con conceptos que adquirimos de forma atemporal. Es decir, que nosotros vamos a tener información que no necesariamente lleva una cronología de tiempo, como por ejemplo los conceptos, las categorías, los hechos, ¿no? Todos nosotros sabemos cuándo es el aniversario patrio de Bolivia. Eso tiene que ver con este tipo de memorias, ¿no? Pero no recordamos con claridad cuándo hemos aprendido cuándo es el aniversario de Bolivia. Entonces, la memoria semántica tiene que ver con este tipo de información, así también con algunos conceptos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Otra forma de explorar este tipo de memoria, aparte de preguntarle por hechos de conocimiento general, es pedirle al paciente que en un minuto nos diga la mayor cantidad de ciertas categorías. Por ejemplo, podemos utilizar animales de tierra, ¿no? Animales terrestres. Entonces le pedimos que en un minuto el paciente recuerde la mayor cantidad de animales terrestres. El punto de corte es 14, ¿no? Si en un minuto un paciente logra contarnos estos 14 animales, plantas, ¿no? Incluso podemos utilizar palabras para ver eso, ¿no? O sea, dígame la mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra P en un minuto. Entonces tenemos que cronometrar y contar, ¿no? Para ver si esta memoria está alterada o no. Entonces tenemos la memoria semántica, como habíamos dicho. Por otro lado, tenemos la memoria episódica.
Por otro lado, tenemos lo que es la memoria episódica. La memoria episódica tiene que ver con sucesos, es decir, con lo que la persona recuerda cronológicamente y es parte de su biografía, dónde ha nacido, dónde ha vivido, cuándo se ha mudado de ciudad, a qué ciudad se ha mudado, qué año ha entrado a la universidad. Entonces, esta se la puede explorar con preguntas directas o al hacer la historia clínica, como ustedes recordarán en lo que es la parte de la historia personal o incluso la historia de la enfermedad actual, podemos evaluarla de manera indirecta, ¿no? Entonces, es importante recordar, ¿no? Que ya les decía que la memoria depende mucho de la intensidad de los estímulos y también del grado inicial de procesamiento. Vamos a hablar de las alteraciones de la memoria, ¿no? Tenemos las cuantitativas, ¿no? Que son por exceso las hipermnesias y por defectos las hipomnesias. Y vamos a hablar de las cualitativas que tenemos ahí a las paramnesias. La hipermnesia entonces es un aumento en la facilidad de evocación de un recuerdo, ¿no? Que puede ser de tipo panorámico, ¿no? Por ejemplo, en situaciones vitales como cuando uno está al borde de morir, ¿no? Las personas suelen decir que recuerdan todo como si lo estuvieran viviendo, ¿no? O puede ser de tipo selectivo, ¿no? Limitado a algunos trastornos, ¿no? Como los conocidos hace un tiempo como idiot savants, ¿no? Donde las personas tienen capacidad de recordar algún tipo de información, por ejemplo, para hacer cálculos numéricos, ¿no? Y en algunos cuadros psiquiátricos, como en las ideas obsesivas, obsesivoides, donde uno puede recordar algún evento en particular. Tenemos a las hipomnesias donde la capacidad está disminuida, ¿no? Que puede ser en la fijación o en la evocación. Y tenemos a las amnesias. Las amnesias hay una pérdida completa del recuerdo, ¿no? Entonces el paciente no va a recordar. Vamos a hablar de los tipos más importantes de amnesias. Tenemos la amnesia de fijación, ¿no? Podemos poner el ejemplo de un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico y después de este ya no puede formar nuevos recuerdos, ¿no? Puede llegar a un extremo tal que ya no puede fijar ni siquiera información muy nueva de lo que acaba de hacer el paciente. Tenemos la amnesia de evocación o retrógrada, ¿no? Donde más bien lo que se pierde es esa capacidad de evocar un recuerdo, ¿no? Que ya ha estado fijado. Hay una ley que rige para lo que es la memoria, que habla que olvidamos lo último que hemos aprendido primero, ¿no? Entonces se van perdiendo primero los últimos recuerdos y después al final llegamos a perder recuerdos hasta de habilidades básicas, por ejemplo, de vestirnos, ¿no? Esto puede suceder en demencias como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Tenemos la amnesia lacunar, ¿no? La amnesia lacunar se refiere a un tipo de amnesia que se da por un periodo de tiempo bien cortito, ¿no? Y determinado, que empieza y termina. Eso podríamos poner, por ejemplo, a los blackouts alcohólicos cuando uno va a consumir bebidas alcohólicas y no recuerda lo que ha sucedido en ese periodo de tiempo, ¿no? Estaba en una fiesta y llega a su casa, ¿no? Ese, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Tenemos a las amnesias afectivas y esto es algo que usualmente pasa con los estudiantes cuando tienen que hacer exposiciones orales, ¿no? Entonces estas amnesias por ansiedad, ¿no? Entonces van al frente y se olvidan, ¿no? En su examen lo dejan en blanco, termina el examen y se acuerdan de todo el examen. Después tenemos a las amnesias que tienen un contenido o disociativo o psicógenas, ¿no? Clasificadas así en el DSM como amnesias disociativas, donde tiene que ver el componente emocional. Cuando yo tengo un evento muy fuerte, muy desagradable, yo voy a bloquear ese recuerdo. Entonces, las personas muchas veces no llegan a recordar experiencias que han sido muy traumáticas en su vida. Por otro lado, tenemos a las alteraciones cualitativas, ¿no? Entre ellas tenemos a la confabulación. La confabulación es cuando la persona tiene un vacío en su memoria que va a rellenar con recuerdos que no han ocurrido o que han ocurrido en otra época. Esto es muy típico de demencias como la de Korsakoff, donde el paciente, por ejemplo, estaba hospitalizado hace 2 meses en algún centro, en algún hospital,
Y él refiere que ayer ha ido a tomar el café con su amiga. Entonces, no es que conscientemente mienta, sino que es una alteración de la memoria en la cual uno rellena con recuerdos que no corresponden. Por otro lado tenemos la pseudología fantástica, ¿no? Donde lo que hace la persona es inventarse, ¿no? Historias que después acaba creyéndoselas, ¿no? Busca de esta forma atraer la estima de otras personas. Este tipo de fenómeno no es tan frecuente. Tenemos después los falsos reconocimientos, ¿no? El falso reconocimiento va a afectar a un reconocimiento, como dice su nombre, para lugares o personas. Entre ellos tenemos el déjà vu. Muchas veces nos ha pasado que cuando vamos a un lugar nuevo, nos da la impresión de que ya hemos estado en aquel lugar, ¿no? Tenemos la conciencia de que esto no es real, pero de que ya hemos vivido esta situación, ¿no? Y el jamais vu, donde nosotros tenemos más bien la sensación de no conocer un lugar que ya nos es familiar. Tenemos la paramnesia reduplicativa, que es estar ubicado en dos lugares simultáneamente. Y tenemos a las alopnesias, ¿no? Son ilusiones del recuerdo. Entonces, una persona con alopnesia va a rememorar un recuerdo alterando el contenido de este, ¿no? Por ejemplo, un paciente esquizofrénico que está delirante puede decirnos que su madre le ha recomendado que se cuide mucho porque afuera hay gente que lo está persiguiendo, ¿no? Lo que nunca ha sucedido, lo que sí ha sucedido es que su madre se ha despedido de él, por ejemplo.